Que la gracia, el favor de Dios esté sobre todos y cada uno de ustedes en esta tarde. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 19 al 22. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 19 al 22. ¿Lo tenemos todos? Quien no tenga Biblia puede acercarse a alguien que tenga y así podemos todos leer la palabra de Dios en esta tarde. Y dice así: Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Y los judíos les replicaron: 46 años costó construir este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. Pero el templo de que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos recordaron esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había pronunciado. Que Dios siga añadiendo bendición a su palabra. Se pueden sentar los que están de pie. Y hoy estamos en el 3er día de celebración. ¿Cuántos saben eso? 3er día y 3 años de este ministerio, Defensores de la Fe, y con un avance en parte de todo lo que se propusieron hacer en este lugar. Ayer pudimos, los que estuvimos desde el primer día, viendo el video de todo lo que empezaron a hacer, a construir, y hoy podemos disfrutar de este lugar. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Y bendecimos su nombre, porque aunque no es las 4 paredes la iglesia, es aquí donde se reúne la iglesia de Cristo. Este es el lugar donde se reúne. Y hay algo y hay un principio que se debe aplicar a todas las cosas creadas por Dios. Y es que absolutamente todo lo que nosotros hagamos tiene que crecer. Dile que está a tu lado: tienes que crecer. Todo lo que Dios creó tiene objetivo de crecer. Nada de lo creado por Dios está dado para estancarse. Por eso nos alegramos y mi esposo y yo anoche comentábamos y decíamos: wow, si en 3 años han construido esto, imagínate cuando sean 10. Yo no sé cuántos creen eso. Si en 3 años lograron hacer esto, imagínense cuando la iglesia, Defensores de la Fe, tengan 10 años. Y porque el objetivo de todo es que todas las cosas tienen que crecer. Y lo importante aquí en este lugar es que aquí se reúnen personas que crece la medida de Cristo en cada uno de nosotros. La iglesia de Jesucristo crece cuando la medida de Cristo crece en cada uno de nosotros. Y para que la medida de Cristo crezca en cada uno de nosotros, se hace necesario que nosotros podamos experimentar lo que Cristo experimentó. Cristo experimentó muerte, Cristo experimentó sepultura y Cristo experimentó resurrección. Fueron 3 episodios que experimentó Cristo. Y estos 3 aspectos que muestran un proceso, que muestran un avance, es lo que hace que tú y yo podamos también crecer. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Muchas veces nos dejamos llevar por multitudes, pero hay veces lo que realmente mide que la iglesia de Cristo crezca es que cada uno de sus miembros se ofendan menos, que cada uno de sus miembros sean menos almáticos, que cada uno de sus miembros sean más espirituales. Y ahí es donde yo digo: la iglesia de Cristo está creciendo, porque estamos viendo a una gente que realmente es espiritual, una gente que no vive conforme a la carne, sino que vive conforme al Espíritu, porque ha dejado que la vida de Cristo sea la que viva en ellos. Me encantó esa aclaración que hicieron allí acerca de qué es la iglesia. La iglesia no es el lugar, la iglesia son personas. La iglesia no es algo, la iglesia es alguien. Y ese alguien es nada menos y nada más que el cuerpo de Jesucristo. Y Él la cabeza. Y estábamos hablando un tema, no estaba dentro de mi bosquejo, pero lo recordé ahora,
que recuerda que estábamos hablando acerca de que cuando hablábamos de la familia decíamos un miembro de la familia cuando hace algo afecta al resto de los miembros de su familia. Porque así es la vida del cuerpo. La vida del cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo se ve afectada. En una ocasión a mí me pasó que yo iba en un transporte público en mi ciudad y en ese momento no teníamos carro, de hecho estaba soltera y tenía que oprimir un botón para que el conductor pudiera detenerse y yo poderme bajar. Pero allá pasa que de pronto ellos van con mucha velocidad y no se dan cuenta, o son muchas las personas que bajan y ellos pues ponen a andar el vehículo. Y a mí me pasó que cuando yo oprimí el botón y puse el pie en tierra, él arrancó. Entonces no pisé muy bien y me sucedió que en mi tobillo tuvo un esguince y mi pie se inflamó y necesitaban vendarme y tuve que estar en reposo. Y en ese momento recuerdo que yo meditaba acerca de la palabra de Dios y acerca de lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Y yo le decía a mi pie, golpea el tobillo, pero mi otro pie no obedecía. Yo le decía a mi mano, anda, pégale al tobillo, pégale, golpéalo. Y mi mano no obedecía, ni mi pie quería golpear al otro pie. ¿Sabe por qué? Porque cuando un pie golpeaba al otro que estaba herido, él también iba a sufrir el mismo dolor. Si mi mano, aunque no estaba afectada, golpeaba mi tobillo, aunque mi mano no estuviera afectada, mi mano iba a sufrir las consecuencias del dolor de mi tobillo. Porque eso es la vida del cuerpo. La vida del cuerpo de Cristo es que nos alegramos por el otro y nos dolemos el uno por el otro. Entonces, hablando acerca del crecimiento y de la vida de Cristo creciendo en nosotros y experimentando estos tres aspectos que vivió Jesús, vamos a mirar porque la Biblia es totalmente simbólica y utiliza números, y mi esposo lo explicó perfectamente y no quiero entrar en esto, pero sí es importante que podamos poner atención a los números cuando la Biblia nos habla acerca de que eran 3 días. El Señor dijo, este templo lo pueden destruir, pero yo en 3 días lo puedo reconstruir. Y ellos, los judíos, los que estaban viendo con sus ojos carnales, estaban diciendo, ¿qué le está pasando? Fueron 46 años que duró la construcción de este templo, para que este Señor venga ahora y nos diga que en 3 días lo va a reconstruir. Pero el Señor no se refería al templo físico. Él se estaba refiriendo al momento en el que Él iba a morir y iba a estar 3 días en el corazón de la tierra para vencer a la muerte, para que tú y yo hoy pudiéramos disfrutar de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el primer aspecto que nosotros necesitamos experimentar en nuestra vida para que la medida de Cristo pueda crecer en nosotros es la muerte. Dile, pégale un codazo al que está a tu lado, dile, tienes que morir. Tienes que morir. Hay una cosa que a mí me encanta aclarar acerca del evangelio, y es que las personas cuando le hablan a otro acerca del evangelio, le dicen, es que si tú me conocieras, si tú me hubieses conocido antes, yo era totalmente diferente, ahora soy una mejor persona. Y el evangelio no vino a ser mejores personas. El evangelio no está interesado en que tú seas una mejor persona. El evangelio está interesado en que tú y yo seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y para poder ser una nueva criatura en Cristo Jesús, yo necesito morir. Necesito morir. Tengo que morir a mi naturaleza carnal. Tengo que morir a mis deseos terrenales. Tengo que morir a mi falta de fe. Tengo que morir a todos esos aspectos que me anclan a una vida terrenal, porque la Biblia me ha llamado a ser un ser espiritual. Y tengo que vivir entonces conforme al Espíritu, dice la palabra, y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, ¿por qué ese aspecto de la muerte no se da en nosotros? ¿Qué está pasando muchas veces que estamos viendo que en algunos lugares encontramos una iglesia que está viva?
Porque si tú te das cuenta, un muerto no hace nada. ¿Qué hace un muerto? No decide. El muerto ya no tiene decisión. El muerto, si pidió que las cenizas la echaran en el río, si pidió que le cantaran tal canción, ya no puede hacer nada. Ya no se puede levantar y decir, espera, yo había dicho era esta canción, no la otra. No puede, porque ya está muerto y ya no se gobierna. Y en esa misma medida nosotros necesitamos morir para que Cristo sea quien more en nosotros. Y el aspecto de la muerte del Señor, cuando Jesús hablaba acerca de la muerte, la sepultura, la resurrección, cuando el Señor hablaba acerca de estos 3 días, Él también se estaba refiriendo al tabernáculo. ¿Recuerdan el tabernáculo que Dios pidió construir? Que era ese lugar, esa tienda que estaba construida, que tipificaba a Cristo. Y era ese lugar donde la presencia de Dios iba y visitaba al pueblo. Y paradójicamente el tabernáculo también tiene 3 grandes divisiones. La primera división del tabernáculo es el atrio. Es la primera parte del tabernáculo. Entonces encontramos que la muerte representa el atrio. Ese primer lugar del tabernáculo donde las familias llegaban con sus ofrendas y todo lo que se presentaba como ofrenda delante de Dios tenía que morir. Porque el atrio era el lugar de la muerte. El lugar donde se presentaba el sacrificio. El lugar donde las familias se desprendían de la ofrenda. Y se desprendían sin dolor y la entregaban en sacrificio por los pecados que habían cometido. Mi pregunta es, ¿qué aspectos de mi vida yo no le he entregado al Señor? ¿Qué aspectos de mi vida todavía estoy gobernándolo fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué cosas en mi vida todavía si se siente mucho olor a mi familia terrenal? Se siente mucho y en mi país es muy particular hacer alardes de que si en una familia hay algo característico, yo decir, lo que pasa es que en mi familia somos así. Lo que pasa es que las mujeres de mi familia somos así. Mi abuela era así, yo también soy así, mis tías son así. Y eso nos llena de orgullo decir, es que yo soy como tal persona. Pero resulta que la Biblia me manda que yo aún a todos esos aspectos terrenales tenga que morir. Porque ya yo no estoy para estar imitando a mis ancestros, yo estoy para estar imitando a Cristo Jesús. Él es el único a quien yo debo imitar. Porque es el único el que debe crecer en mi vida. Entonces, todas esas creencias que están familiares, que todavía me persiguen, es necesario que yo los lleve al atrio. Es necesario que yo los lleve al lugar de muerte. Es necesario que todos esos aspectos en mi vida tengan que morir, porque eso hace parte de una de las primeras experiencias vividas por Cristo, para que tú y yo también podamos vivir esa misma experiencia para que Él pueda crecer en nosotros. La Biblia habla en el libro de Josué, cuando nosotros estudiamos el libro de Josué, estudiamos y nos damos cuenta la serie de batallas que Josué tuvo que pelear para conquistar la tierra prometida. Y nos damos cuenta que hubo órdenes específicas dadas por Dios para que cuando Josué llegara a un territorio tenía que matar a todos los que se encontraban en ese territorio. No había permiso para dejar al rey, ni para dejar al ganado, ni para dejar las vacas, ni para que me cayera bien la gente que estaba allí. Había permiso de Dios para que todos los que estuvieran ahí tenían que ser desterrados. Pero cuando miramos eso, hay veces parece ser crudo, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir al mensaje espiritual que hay en el libro de Josué. Y el libro de Josué es nada menos y nada más que el relato de la conquista de la vida de Cristo a tu alma y a mi alma. Eso es lo que relata el libro de Josué. Por eso, si te leíste el libro de Josué, yo te invito a que lo vuelvas a leer nuevamente bajo esta perspectiva.
Porque cada uno de los montes conquistados, cada una de las tierras conquistadas, cada uno de todos los pueblos que fueron desterrados, fueron o simbolizan aquellos aspectos en mi vida que necesitan ser desterrados de mi corazón para que Cristo pueda morar en él. La idolatría, la mentira, el engaño o cualquier otra cosa que haya en mi corazón necesita ser desterrada. Y esto trajo consecuencias en la vida de Josué y en la vida en ocasiones del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no obedecían en su totalidad desterrar a todos los que el Señor había dicho. Y a todos los que se les perdonó la vida, a todos aquellos que se les perdonaba la vida sin autorización de Dios, desobedeciendo la orden del Padre, estos a futuro se convirtieron en los grandes enemigos del pueblo de Israel. Entonces esas pequeñas zorras que la Biblia llama son las que terminan dañando todo el ganado, la viña. Entonces es importante que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo de Dios escudriñe lo más profundo de nuestro corazón, para que pueda el Espíritu Santo ir a cada lugar de nuestra alma que todavía no ha sido permeada por la vida de Dios. Porque es interesante que cuando la Biblia habla acerca del nuevo pacto y cuando hay una anunciación acerca del nuevo pacto, en el libro de Jeremías dice que ahora yo te voy a entregar la ley, pero no va a estar escrita en piedras, va a estar escrita en tu mente y en tu corazón. Y habla de una ley. Pero cuando se habla en el libro de Hebreos de la misma promesa anunciando el nuevo pacto, ahora no dice que voy a entregarte una ley, dice voy a entregarte mis leyes. ¿Sabes por qué significa? ¿Qué significa? Que ahora no es una ley la que Dios entrega, sino que son mis leyes, porque tu alma y mi alma está compuesta por voluntad, por pensamientos y por emociones. Y cada una de esas áreas de mi alma necesitan ser gobernadas por la vida de Dios. Y eso ocurre en nosotros y es allí donde nosotros entonces vamos a entender que la vida de Dios en nosotros, vivir la vida de Cristo en nosotros, no representa ningún peso ni ningún sacrificio, sino que por el contrario nosotros de manera natural, nosotros nos comportamos como hijos de Dios. Porque ya la ley de vida de Dios ya mora en cada uno de nosotros. Y cada ley va acompañada de una vida. Cada vida, está acompañada de una ley. La ley de Dios, la vida de Dios, que es la vida Zoe, está acompañada de una ley de vida que es la vida, la ley del Espíritu de vida. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora el perdonar al otro a mí no me va a costar trabajo. A mí no me van a tener que llamar a consejería para decirme, por favor, reconcíliate. Tienes que arreglar esta situación, no puedes más estar con enojo. Esto no va a pasar entre nosotros. ¿Y sabe por qué no va a pasar? Porque sencillamente la vida de Dios ya está en nuestro corazón. Y eso hace que nosotros podamos desarrollar el perdón y que de manera natural las discordias o de pronto las diferencias inmediatamente son solucionadas. Porque ahora quien mora en nosotros es la vida de Dios. Entonces se hace necesario que nosotros podamos pasar por este proceso de morir a todo lo terrenal en nosotros. Que todo aquello que nos separa de Dios, que todo aquello que nos ancla al mundo, podamos ofrecerlo a Dios como una ofrenda y darle la libertad al Espíritu de Dios para que more en nosotros y se pueda manifestar en cada una de las áreas de nuestra vida. Ese es el primer aspecto para que el crecimiento de la vida de Dios en mí se pueda dar. Tengo
que morir. Todo tiene que ir al atrio, a ese primer lugar del tabernáculo. Y después encontramos esa segunda parte del tabernáculo. El tabernáculo, como les decía, está compuesto por el atrio, está compuesto por el lugar santísimo y está compuesto el lugar santo y el lugar santísimo. Esto es lo que Jesús decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque el atrio representaba el camino, el lugar santo representaba la verdad y el lugar santísimo representaba la vida. Entonces ahí Jesús estaba mostrando el medio, el modo y la meta. El medio para llegar a Él, el modo para llegar a Él y cuál era la meta. ¿Cuál era la meta? La vida eterna. La vida que había en el lugar santísimo. Pero vamos a revisar porque no quiero adelantarme al tercer punto. El segundo tiene que ver con ese lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Cuando el sacerdote llegaba, había algo muy particular que sucedía. Mientras en el atrio estaba el bullicio de la gente, mientras en el atrio se estaban entregando las ofrendas, en el lugar santísimo, el lugar santo, perdón, ese segundo lugar solo tenía acceso el sacerdote. Y ese segundo lugar del tabernáculo representa la segunda experiencia vivida por el Señor, que es su sepultura. Pero ¿qué significa la sepultura? La sepultura significa no estar a la vista. Ya no te ven más. Cuando el sacerdote pasaba a ese lugar santo, la sepultura, que significa quitar de la vista, el pueblo ya no veía más al sacerdote. Ya no lo podían ver más. La sepultura, por eso significa quitar de la vista. Y yo quiero traerte una noticia. Si de pronto tú eres de las personas que te has creído acerca de esos pensamientos que han llegado a tu mente diciéndote que esta vida de Dios no es para ti, que te has equivocado tanto, que estás cansado de querer hacer las cosas bien porque siempre te llega el tropiezo. Yo quiero decirte que el Señor ahora no te está viendo a ti, sino está viendo a Jesús a través de ti. Eso es lo que significa la sepultura. Que ya el Señor no me ve a mí, ahora ve a Cristo delante de mí. Y yo creía que aquí iba a alguien a alegrarse por saber de que ahora no es el Señor viéndome a mí con mis defectos, sino que Cristo sale al encuentro y habla por mí y dice: Padre, es mi hija, yo morí por ella en la cruz y yo soy su abogado defensor. Y cuando tú tienes un abogado defensor, tiene que arreglárselas para defenderte. Él puede saber que tú eres culpable, pero tú le pagaste para que te defendiera. Y él tiene que buscar absolutamente agotar todos los recursos para mostrarte como inocente. Yo quiero decirte, Jesús es tu abogado defensor. Y ahora dice que ese segundo aspecto en el que tú y yo tenemos que experimentar, que el Señor lo dejó como ejemplo de sepultura. Ahora mi alma descansa, porque pese a que quizás me pueda equivocar, yo sé que abogado tengo en Cristo Jesús. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Por eso lo decía Juan: hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Por eso no te excuses en mantener tu vida que está desligada de Dios. Porque yo quiero decirte, Dios está con su misericordia y su favor. Su mano está extendida, siempre preparada para que aunque caigas, aunque 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Aunque 7 veces caiga, 7 veces Jehová lo levantará. Porque esa es la naturaleza de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor no se alegra por la muerte del impío. Él ama a toda la humanidad.
Y es tan grande el amor de Dios sobre nosotros que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por todos nosotros. No dice que solo por una parte, no dice por los que se porten bien, no dice por aquellos que hagan tal o cual cosa, no, dice por todo el mundo. Por eso murió Cristo, por ti y por mí. Y también la parte de la sepultura dentro del contexto judío. Alguien que no fuese sepultado dentro del contexto judío era algo de deshonra. Quien no recibiera sepultura estaba siendo deshonrado. Por eso todos tenían que recibir su sepultura. Y encontramos una mujer que se portó bastante mal, que fue Jezabel, que dice la Biblia que no recibió sepultura, sino que su cuerpo fue comido por los perros. Pero yo creo que nosotros estamos en un tiempo en el que la vida de Dios está sobre nosotros y en que pasamos por la experiencia de la sepultura y ningún pensamiento del sistema, así como los perros comieron a Jezabel, ningún pensamiento va a comernos y va a robarnos la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, porque la mente de Jesucristo está en nosotros, ha sido entregada en nosotros. Y no importa que sea lo que nosotros veamos alrededor. No importa cuál sea la circunstancia que tú puedas estar viviendo. No importa si tú con tus propias fuerzas has querido solucionar esto. Yo quiero decirte, no se trata de ti, se trata de Dios. No se trata de ver lo que ven tus ojos, se trata de ver lo que Dios ya ha dicho. Y en Dios todas las cosas ya están hechas. Y dice la Biblia que Él ya nos ha constituido a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús. Quiere decir que para Dios ver nuestra vida es cuando tú ves algún partido que ya lo estás viendo en diferido y tu equipo favorito ganó. Cuando tú ves un partido en diferido y tu equipo a quien tú le das ganó, tú ves ese partido totalmente tranquilo y relajado. No hay nadie que te pueda perturbar. Puede haber una amenaza en el partido, pero tú no te angustias porque tú dices, ya mi equipo ganó. Ay, sí, mira, hubo un intento que le quisieron hacer como un gol, pero no me importa porque yo sé que ganó 3-0. Yo sé que mi equipo venció. De esa misma manera Dios quiere que tú y yo veamos la vida. Que aunque quiera venir el enemigo a tratar de confundirte, a tratar de desestabilizarte, a tratar de robar tu fe, de robar tu paz, tienes que tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y tienes que saber que el Señor ya te ha hecho más que vencedor. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y viene la dificultad y viene la prueba y yo voy a estar tranquila en mi sofá porque ya yo esto lo vi. Con los ojos espirituales de Dios yo vi esto. Y esto que vi es que Dios, esta tormenta no duró para siempre. Porque los días oscuros nunca duran para siempre. Y alguien dijo por ahí, entre más oscuro está el día, es porque pronto va a amanecer. Si de pronto estás en un momento en tu vida en que ya sientes que no puedes más, yo quiero decirte de parte de Dios, pronto ha de llegar tu milagro, pronto ha de llegar la bendición para ti, pronto ha de llegar la restauración para ti, pronto ha de llegar la sanidad para ti. Pero necesitamos aferrarnos a esto, necesitamos crecer. Recuerden, es crecer, no nos podemos quedar. La Biblia está hecha para gente en movimiento. La Biblia no está hecha para que yo la vea, me pareció bonita y no pasa nada. No, la Biblia está hecha para que yo la vea, para que yo la crea y para que yo la haga. De hecho, alguien dijo alguna vez, y yo me robé eso, dijo, no estaba previsto que para el año, en la era del siglo XXI, la Biblia fuera un libro que fuera leído. Estaba previsto que después de 21 siglos, la Biblia fuera un libro vivido. Que la gente fuera una Biblia andante. Que la vida de la gente, que el estilo de vida de la gente hablara, fuera la palabra viva, moviéndose. Por eso alguien decía por ahí, predica con tu vida. Y si es necesario, habla. Pero que mis acciones sean las que hablen a las personas.
Y luego si tengo que emitir alguna palabra, la emito. Pero antes mi vida intachable, de integridad, en mis compañeros de trabajo y en cualquier otro lugar donde Dios me envíe, yo pueda ser esa palabra de Dios viva. Y pasamos a esa tercera experiencia vivida por el Señor. La primera fue la muerte, que es ese lugar del atrio donde todo tenía que morir y era el modo para llegar al Señor. Lo segundo es la sepultura, ese lugar donde ya el sacerdote era quitado, ya no lo veían más, y es el medio para poder llegar al Señor. Y ahora vamos a la tercera experiencia, que es la resurrección. En la resurrección, que representa el lugar santísimo, es ese lugar que finalmente es la meta, porque el lugar santísimo es el lugar donde todo cobra vida. Y es ahí, en ese tercer aspecto, en el que el Señor quiere que nosotros podamos llegar, que nosotros podamos pasar por la muerte, cada día morir. El apóstol Pablo dijo: tengo la muerte en mi cuerpo, la muerte de Cristo, para que la vida de Cristo también se manifieste en nosotros. Por todas partes de mi cuerpo tengo la muerte del Señor, para que así su vida se manifieste en nosotros. En el lugar santísimo estaba el propiciatorio, que era algo, el propiciatorio era ese como una caja de metal, se dice que era de metal, y ahí estaban los dos querubines, y ahí se encontraba la vara de Aarón que reverdeció. Estaba el maná. Esos eran los elementos que componían el lugar santísimo. Porque cuando tú ya sabes y llevas toda tu vida, todas aquellas cosas terrenales, las ofreces a Dios como ofrenda en el atrio para que mueran, y luego vives una vida de fe sabiendo que ya Dios no te está viendo a ti, sino que está viendo a Cristo a través de ti. Entonces ahora tú puedes vivir una vida sabiendo que en el Señor, todo en el Señor resucita. Porque todo, dice que había, todo lo que estaba en el lugar santísimo reverdecía. Porque en la resurrección, y es algo interesante que nosotros tenemos que entender acerca de la vida de Cristo. Y es que cuando Cristo murió, dio lugar a un cuerpo, y a ese cuerpo que Él llama iglesia. Por eso fíjate que lo que pasó con Josué, cuando se robaron el manto babilónico, todo el campamento recibió juicio de Dios, y Dios llamó a relación a Josué, porque Josué era la cabeza, era el líder. Pero maravilloso es Dios, que nosotros ahora somos el cuerpo y la cabeza es Cristo Jesús. La cabeza es Cristo Jesús, y ahora en Él nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. Tenemos entrada al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros podamos tener la fe en el Señor, que todo aquello que haya muerto en Cristo va a recobrar vida. Yo declaro que en tu vida aquellas cosas que has pensado que ya no tenían solución, yo declaro vida para eso. Yo declaro que el Señor sobre ti va a derramar un entendimiento, una capacidad resolutiva para que puedas ver las diferentes soluciones. Yo declaro para ti que las puertas que se han cerrado en el nombre de Jesús se abren. Yo declaro que tu matrimonio se restaura. Yo declaro que todo aquello que se ha caído se levanta. Yo declaro que todo aquello que está seco se reverdece en el nombre de Jesús. Yo declaro que todo aquello que ha muerto resucita en el nombre poderoso de Jesús. Porque esa es la tercera experiencia que vivió el Señor. La vida
la muerte, la sepultura y la resurrección. Porque cuando nosotros fuimos plantados en un cuerpo animal, pero nosotros resucitamos en un cuerpo espiritual. Recuerden que nuestro primer padre, el primero fue Adán, pero el postrer Adán fue Cristo Jesús. Y aunque por un hombre entró la muerte, por un hombre el Señor Dios Padre dio la vida para nosotros. Entonces fuimos plantados en debilidad, pero somos resucitados en poder. Fuimos plantados en deshonra, pero somos resucitados en gloria. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que todo lo que resucita, resucita glorificado y multiplicado. Yo no sé quién cree esta palabra. Todo lo que resucita, resucita glorificado y multiplicado. Pero necesitamos accionar esta palabra. Necesitamos insertarnos en esta palabra, creer esta palabra para que esta palabra cobre vida en nosotros. Entonces son 3 aspectos que aprendimos hoy para no quedarnos en el lugar en el que nosotros estamos. Todos los días necesitamos crecer. Todos los días necesitamos ponernos en movimiento. Todos los días hay aspectos de nuestra vida que necesitan quedar atrás. No nos podemos quedar estancados. Hay que seguir adelante, hay que ponerse en movimiento. Entonces tenemos esas 3 experiencias vividas por el Señor: la muerte, su sepultura y su resurrección. Nos vamos con estas 3 experiencias, sabiendo que estas 3 experiencias se hacen vivo en nosotros en la medida en que nosotros creemos que la vida de Dios está viviendo en nosotros. Colócate en pie, iglesia, en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor, al Rey de Reyes que vive por los siglos de los siglos. Yo pienso que si tú te tomas 2 horas, hora y media, 40 minutos, 3 horas para venir a este lugar a congregarte, sabiendo que eres parte del cuerpo de Cristo, yo creo que no te puedes quedar en ese lugar sin exaltar su nombre, sin cerrar tus ojos, sin levantar tus manos y adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Nosotros no venimos a este lugar porque es un compromiso, porque estamos aquí para cumplir, para que nos vean. Venimos a este lugar porque nos congregamos, porque somos un cuerpo y porque recordamos la memoria eterna que Cristo dejó en cada uno de nosotros. El Señor Jesús, antes de partir en la última cena, dijo: este pan tienen que comerlo y esta copa la tienen que beber y lo tienen que hacer en memoria de mí. Cada vez que se reúnan van a hacerlo en memoria de mí. Y hoy estamos aquí reunidos como el cuerpo de Cristo para que cada uno de nosotros pueda recobrar la memoria eterna, recobrar aquello por lo cual el Señor nos ha constituido como su cuerpo y como sus hijos. Oh Espíritu Santo de Dios, te adoramos.